Los invito hoy a ver este live. Vamos a estar hablando con Eugenia Fumero. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de dónde nace, de dónde se originan los síntomas, las enfermedades. Un síntoma, hola Nuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un síntoma puede ser un dolor de cabeza, de dónde se origina. Un síntoma puede ser un dolor de espalda o enfermedades más complicadas como un cáncer, enfermedades mentales, depresión. Vamos a estar hablando con Eugenia Fumero y vamos a mirar este tema desde la bioneuroemoción y yo voy a dar mi aporte desde el tema de constelaciones familiares. Ya Eugenia se unió. Sí, Erika, bueno, buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estén escuchando, donde escuchen este en vivo, cuando quede grabado. Mi nombre es Eugenia Fumero, para las personas que no me conocen, especialista en bioneuroemoción y en coaching ontológico. Este tema de las enfermedades es un tema muy interesante, o sea, muy interesante porque culturalmente relacionamos las enfermedades solo como algo externo. Nunca nos han enseñado a ver la parte interna y cómo se refleja en la biología. Entonces, bueno, para mí, Erika, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un gusto siempre compartir con vos estos temas, ¿verdad? Y verlos Gracias a desde ti. varias miradas, Uh-huh. verlos desde varias miradas, desde la bioneuroemoción, desde el coaching, desde el sistema familiar, o sea, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Todos los Uh-huh. caminos llevan al amor. Correcto, Eugenia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde se originan los síntomas y las enfermedades? ¿De dónde nacen? Exactamente, exactamente. Todo síntoma nace de un pensamiento. Y es muy interesante cuando yo empecé a estudiar bioneuroemoción, eh, a veces tenemos una mente un poquito científica, Uh-huh. especialmente, bueno, yo trabajo en salud también, entonces nos cuesta como entender que cómo de un pensamiento se va a originar una enfermedad, un síntoma de una enfermedad. Ahora sí. Es que mi internet estos días yo no sé qué sucede, ha estado de verdad terrible. Ah, ok, ok. Sí, porque veo como que me desconectó. Sí, te ¿Me paraste por un escuchas bien? momento. Sí, ahora sí. Ah, Bueno, se volvió a parar, ya va. Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Ahora? Ok. ok. Bueno, las personas que están conectadas, si pueden, me escriben si se están escuchando bien, porque no sé cuál de las dos es. Hay un problemilla en el internet, pero bueno, vamos a seguir. Sí. Les decía que las enfermedades se originan de un pensamiento. Uh-huh. ¿Por qué de un pensamiento? Nosotros, cuando tenemos una situación de estrés, algo que nos preocupa, un estrés en exceso, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensar en cómo resolver la situación, pensar en el desenlace de esa situación. Por ejemplo, si yo tengo una situación económica, ¿qué es lo primero que hago antes de tomar acción para resolver esa situación? Es pensar cómo lo voy a hacer, Uh-huh. cómo voy a generar más dinero, cómo voy a cancelar deudas, como entonces cuando ese pensamiento empieza, nosotros en coaching llamamos rumiar en la Uh-huh. mente, Rumiante. Uh-huh. estamos rumiando ese pensamiento. ¿Y qué sucede? Si nosotros logramos gestionar, ay, yo, bueno, ya sé qué voy a hacer, no sé, se me ocurre, voy a hacer pancito casero y voy a empezar a venderlo y voy a generar más ingresos y yo Uh-huh. busco esa solución, ya como que el pensamiento se queda a nivel psicológico, que es el primer nivel, digamos, se queda en el nivel psicológico y ya lo logro resolver. Cuando nosotros nos adaptamos al estrés y estamos constantemente en esa rumiadera de pensamiento, no logramos resolver. Uh-huh. Entonces, Pero del hay que ver, pensamiento Eugenia, psicológico, el tipo de pensamiento, porque entonces el estrés te lo genera, es el pensar, no me va a ir bien,
no voy a encontrar trabajo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Ese, Ajá, porque obviamente es que acordate, ¿verdad? Y tal vez es ujú, bueno mencionarlo, porque está el pensamiento. Luego, se queda en el nivel psicológico, está el ujú, pensamiento y el pensamiento activa las creencias. ujú, ¿Por qué? Porque yo puedo tener el pensamiento, no tengo dinero, ujú, pero entonces ahí voy a activar una creencia, la creencia, no, no voy a poder. O voy a tomar acción y voy a empezar a la creencia positiva, decir, no, sí voy a poder, voy a hacer esto, correcto. esto y esto y todo. Ok, obviamente es cuando se activa también una creencia que no es funcional Ujú, y empezamos en este estrés y tal vez pasan los días y vemos que la situación no se resuelve, entonces cuando ya a nivel psique, a nivel psicológico, no podemos resolver, vos sabés que, y las personas que nos están escuchando, el cerebro, su mecanismo es de supervivencia. ujú, Entonces, ¿qué hace el cerebro? Siempre va a buscar dar órdenes a nuestra biología para que vivamos, para que estemos en esta vida disfrutando y todo, pero él no distingue lo real de lo imaginario. Él nada más necesita que sobrevivamos. correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya el cerebro, a través de este nivel psicológico, no podemos resolver ese conflicto o esa situación que estemos viviendo, una forma de proteger el cuerpo, el cerebro manda una orden al órgano que se relaciona con ese pensamiento que estamos teniendo, esa situación, y manda como una orden de ayúdeme a proteger a esta persona, porque no está logrando gestionar psicológicamente este Ujú, conflicto. ujú, Entonces es donde los órganos hacen una mutación y de alguna forma van a buscar protegernos y ahí es donde se origina la enfermedad. ujú, ¿Y qué sucede? Que cuando se origina la enfermedad estamos culturalmente muy acostumbrados a ver las enfermedades, especialmente los cánceres, situaciones fuertes, a verlas como peligro de muerte. ujú. Pero cuando empezamos a entender a través de procesos de bioneuroemoción que es más bien la respuesta positiva, la enfermedad es la respuesta positiva de Ujú. que ya el cuerpo nos ayudó, nuestra biología nos ayudó a resolver ese conflicto. Nos Por está ejemplo, avisando. a mí me gusta, bueno, Ujú, exactamente, otro ejemplo, digamos, bueno, yo te puse el de la situación económica, pero por ejemplo, uno va cruzando la calle ujú, y viene un carro, viene un bus, uno inmediatamente vuelve a ver, se activa el sistema simpático, ujú. que es muy simpático porque es el que nos pone en alerta y viene el pensamiento, corra, quítese, ve a ver qué Ujú. hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya corremos a la acera, el mundo nos atropelló, todo pasó y ya, entonces volvemos a activar el sistema parasimpático que es el que nos mantiene relajados. Exacto. Cuando son situaciones que no logramos gestionar así y se mantiene en un estrés adaptativo, nos adaptamos a esas situaciones, es donde el cerebro sí manda la orden al cuerpo, a la biología para que nos ayude. Obviamente, desde la bioneuroemoción, nosotros clasificamos, por decirlo de alguna forma, cada sistema, sistema circulatorio, sistema respiratorio. Ujú, Por ejemplo, ayer me consultaba una cliente una situación de salud relacionada con el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscar la emoción, ok, primero el pensamiento, ujú. la creencia o el patrón, el programa o la lealtad, que Erika ahorita nos va a hablar de eso, cuando es una lealtad, cómo se activa y por qué manda la señal, por ejemplo, al sistema respiratorio, pulmones, de que ayuden. ¿Por qué? Porque los pulmones es lo que nos da la vida, es donde recibimos el oxígeno. Ujú, Cuando hay situaciones que nos, ¿cómo te digo? Que sentimos que estamos perdiendo territorio o perdiendo la libertad, empiezan a crearse problemas a salud, asma, bronquitis, o sea, siempre en bioneuroemoción buscamos eso. Primero el ujú. pensamiento que activó la creencia La y cuál emoción. emoción fue la que Ujú. hizo que se gestara Correcto, y desarrollara el síntoma. Uh -huh. correcto, Eugenia, súper. Y hoy en día, Eugenia, bueno, hoy en día no, el ser humano en realidad vive en esa mente no consciente, en el automático, ¿verdad? Para las personas que Uh nos -huh. escuchan, la mente no consciente es ese 95%, otros expertos dicen 96, 97% de tu mente, ¿verdad? En Uh donde están -huh. grabados un montón de recuerdos, ¿ok? Experiencias, ya sean de tu sistema familiar, sean propias.
hay como un tatuaje de emociones según esas vivencias que se tuvieron. Entonces, en realidad, nosotros pasamos en automático bastante parte del día. ¿Qué es estar en automático? Es pensar en lo que va a suceder, que no ha sucedido, y pensar en el pasado. ¿Me escuchas bien? Ajá. Sí, yo sí te escucho bien. Okay. Por ahí de repente como que se queda congelada la imagen, pero no, está bien. Ok, ¿qué pasa, Eugenia, como segundos. Cuando vivimos en ese automático constante? No estamos en el presente la mayor parte del día. Ajá. Y comienza esa lucha y huida, pero producto de este automático. Es muy interesante, Erika, porque es cierto, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en pasado o en futuro, casi nunca en presente. Mantenernos en presencialidad es un arte que se aprende a través de estos procesos, exactamente, porque Erika, si uno se permite indagar los pensamientos, recordemos que tenemos 60,000 pensamientos al día, 40,000 por lo general no son funcionales, y esos 40,000 se clasifican como en 5 que son repetitivos. ¿Qué sucede? Que generalmente estamos con esos pensamientos en pasado o en futuro. Y a veces, o sea, a mí me encanta aclararles aquí porque no es que yo esté todo el tiempo, ay, es que cuando yo era pequeña me pasaba esto y esto y esto. No, sino que estamos proyectando en el presente nuestro pasado y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante a través de la pareja, a través de los padres, a través de los hijos, observar la proyección que estoy haciendo. Dejar de juzgar al otro, dejar de decir, es que usted me está haciendo esto y esto y esto. No, porque al final lo que estamos haciendo es trayendo nuestro pasado al presente para tirárselo a la persona que tenemos al frente. Y que puede es ser como, una como una pantalla. Para que las personas que... Una proyección, ok. Ok, te voy a decir una proyección mía. Yo, en mi caso personal, he trabajado mucho las creencias del no merezco, no soy suficiente. Son como las que más, especialmente la del no merezco. Por situaciones vividas de infancia, creo, creencias, valga la redundancia, de que yo tengo que ayudar siempre a los demás. Yo tengo que tener dinero para darle a los demás. Yo tengo que darle prioridad a todos los asuntos de los demás. Esas son 3 creencias fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo dinero? Entonces yo digo, ¿cómo voy a ayudar a las demás personas? Especialmente el núcleo familiar, ¿verdad? O sea, no es que sea cualquier persona, pero el núcleo familiar. No, es que yo tengo dinero para ayudar a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a personas cercanas, amigos que necesitan. Entonces, eso, y al final ese pasado es una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque fue de interpretaciones que siendo niña hice. Correcto. Que obviamente siendo niña no tenía la capacidad de verlas de otra forma, hoy adulta sí, puedo revertir esa creencia, pero entonces, ¿cómo la proyecto? En mi relación de pareja, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que tengo que ayudar a esta persona, es que si no la ayudo, me va a dejar de querer, es que si no la ayudo, se va a ir de mi lado, es que tengo que darle el tiempo mío, es que tengo que darle, y tal vez, Erika, lo peor es que ni siquiera esa sea la realidad del presente. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos esas expectativas, y entonces yo digo, no, es que yo, y viene ese pensamiento rumiante, ¿verdad? No, ay, no, es que si no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Y si se vienen los gastos, ¿y cómo voy a ayudar yo en esta situación? Y si no ayudo, me voy a sentir mal porque van a pensar, empezando porque al creer yo que la otra persona necesita ayuda, ya estoy invalidando a la persona. Por ahí, ¿verdad? Pero entonces yo uno empieza a rumiar ese pensamiento. ¿Y qué me ayuda mucho a mí para conectarme al presente? Obviamente haber trabajado la creencia, entender que son pensamientos de pasado por situaciones vividas, que yo puedo cambiar la interpretación. Que las reflejas en el otro. Y tercero, exactamente, tercero, no juzgar al otro. Si yo tengo a mi lado una persona con la que yo le puedo hablar y decirle,
me pasa esto y esto y esto y lo estoy proyectando en ti y necesito que me entiendas, eso es una bendición, porque la persona no se va a sentir mal, no va a sentir que lo estoy atacando, pero sí voy a poder hablar. Y al hablar sacamos de aquí todo esto, ¿verdad? Que se acumula en la tiroides, que se acumula en la papada, que después si yo me lo dejo solo el pensamiento aquí, ve este ejemplo, si yo me dejo solo el pensamiento, ay, ¿cómo le digo que no puedo ayudarlo? ¿Cómo le digo que no puedo en este momento o Empieza que a no tengo rumiar. dinero? Ajá, y no lo expreso, no lo verbalizo, se me va a quedar en la garganta pegado. Ujú. Y probablemente, bueno, yo he trabajado ese tema por la papada, pero también las personas que padecen de tiroides, no específicamente quiero decir que con este caso todas las personas que padecen Claro, de cada tiroides es caso es porque no individual. verbalizan. Ujú. Exactamente, por eso es que yo siempre les digo, solo en una sesión individual usted se puede dar cuenta de cuál es la emoción suya que activa un síntoma, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, yo digo, a mí es la papada, entonces empiezo a acumular. Y es interesante, Erika, porque qué rico es cuando vos puedes expresar las cosas y decir, vea, me siento así, 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 yo sé que no es su responsabilidad, es toda mi historia, nada más necesito trabajar. Correcto. Entiéndame. Entonces, ¿cuántos conflictos nos evitamos en las relaciones, Sí, de hacemos pareja, de interpretaciones. amistades? Hacemos interpretaciones Exactamente, en base a nuestra exactamente. experiencia, no la de la otra persona. Esa es la proyección, exactamente, esa es la legítima proyección. Y ve lo importante que es verbalizarlo, ve lo que importante que es aprender cómo indagar mis pensamientos, cómo gestionar mi estrés, mis emociones, porque todo está aquí adentro, o sea, nada está hacia afuera, nada más que nosotros lo proyectamos hacia afuera, somos un proyector ante la vida Correcto, y a correcto. veces atacamos a la persona del frente y le decimos, es que usted esto y esto y esto, es que usted, no sé, se me ocurre ahorita, es que usted no me hace caso, es que usted, por ejemplo, con mi hijo, O no ¿verdad? Yo me es que usted no hace lo que valoras. yo le digo y tiene que hacer. No, yo me acuerdo que a mi hijo yo le decía, es que usted no, yo trabajé mucho el orden cuando empecé estos procesos porque yo decía que él era muy desordenado. Ujú. Cuando vi que la proyección era, ¿verdad? Como era la proyección, yo dije, mira, la desordenada soy yo en otros aspectos, menos que yo veía en él. Ujú. Y me acuerdo que yo le decía, es que si usted no se ordena le va a ir mal en la vida. O sea, y declaramos, decretamos y atacamos a las personas. Y las hacemos sentirse mal porque esas personas no están entendiendo nuestras emociones aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo más amoroso, Erika, que Ujú. uno puede hacer? Las personas que están escuchándonos, los que van a ver esta grabación posteriormente, que si están aquí no es por casualidad, si lo van a escuchar no es casualidad. Correcto. ¿Qué es lo más amoroso que podemos hacer? Trabajar esta parte interna para dejar de tirarle al mundo. Y no solo al mundo, porque a veces nos va bien cuando se lo tiramos al otro, pero cuando a nivel biológico desarrollamos Hacia nosotros enfermedades, mismos. colitis, ver la colitis, que dicen, es que es una colitis por estrés. Es el colon irritable. Eso es estrés. Sí, es estrés, es cierto. Y yo decía, ¿cómo el estrés va a activar? Pero ahora que entiendo qué función tiene cada órgano y de qué más bien me está protegiendo, Ujú. es donde también digo, el acto más amoroso es sanar mi parte interna Claro, para mi claro. entorno, La para parte mi emocional. descendencia y para dejar de maltratar a los que tengo al frente. Sí, es Y que, por supuesto dejar de maltratarme a mí misma. exacto, es que nos autoaterrorizamos. Ajá. Entonces, ese autoaterrorizarnos es un automaltrato a su vez. Y eso Uh-huh, va a uh-huh. repercutir, ¿cómo nos atemorizamos con esos pensamientos? No todos, pero entonces es aprender a sacar con pinza, como yo digo, esos pensamientos. Sí, Porque es que, Eugenia, nosotros porque lo practicamos día a día, pero no todo el mundo, y hay días que yo ando en automático. Y cuando sí, me doy cuenta, digo, sí. espera, vamos a sentarnos, empiezo a pensar y analizar un poco más y estar más en el presente para poder mirar esos pensamientos, para que mi mente se pueda calmar y poder decir, ok, Uh-huh. autocuestionarnos, es decir, hacernos preguntas, las preguntas correctas para obtener la respuesta correcta. ¿Esto realmente está sucediendo?
O sea, realmente vamos a hablar, mi hijo es desordenado, desordenada. ¿Ok? Yo hoy Ujú. precisamente le dije a mi hija, mi amor, vamos a colaborar, colabórame ordenando tu cuarto, que es importante ser Ajá. ordenado. Esa es mi creencia, ¿verdad? Sí. Entonces, Ujú. eh, ella me dice, mamá, es que ya yo arreglé mi cama. Ok, ¿qué significa para ti ordenar? Cuando yo te digo ordena tu cuarto, para ella significa solo ordenar su cama. Entonces ahí me di Sí, cuenta que para ella en su mente es solo ordenar la cama es y otra lo cosa. demás no. Para mí significa ordenar todo el cuarto, no solo la cama. Ajá. Pero Erika, y ve qué interesante, volviendo a este ejemplo del orden, Ujú, en mi caso, cuando yo le decía, a él, ordene ese cuarto, Esteban, por favor, sea más ordenado. ujú, Y nunca se me olvida, y ahorita, bueno, voy a comentarles que cuando yo estudié con Alejandra Llamas, y es que les digo porque aquí estoy releyéndome el libro de oro de Ale. Ale ujú, fue mi primer maestra, yo estudié con ella en el Instituto de MMK. Las sesiones que yo aplico son de coaching, MMK o bioneuroemoción, sea cual el cliente quiera o sea el caso del cliente, ¿verdad? Las de MMK a mí me fascinan y hoy retomé de leer este libro porque me acuerdo que cuando yo estaba estudiando tuve la dicha de que Alejandra Llamas me hiciera un coaching ahí en la clase ujú, con el tema del desorden. Como yo estaba tan nueva en estos procesos, como tal vez muchas personas de las que van a escuchar o están escuchando el en ujú. vivo, no entendemos como tanto, ¿verdad? De cómo que una proyección, ¿qué es la proyección? Eso a veces no es tan fácil cuando Sí, uno lo ve con los clientes, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil de aceptarlo, ¿verdad? Porque yo creo que hay la aceptación. Entonces yo me acuerdo que cuando ella me pasó hacia adelante al banquillo de los acusados, ¿verdad? Y me hizo un coaching ahí para esto del desorden, yo me acuerdo que ella me dijo, es verdad que él es desordenado. Yo le decía, sí, es que tiene el cuarto así, así, así. Entonces ella me decía, bueno, es que para él eso no es desorden, exacto. pero para usted sí. Pero cuando hicimos la inversión del pensamiento, que es donde hacia mí misma, una de las inversiones en una de las metodologías que aplicamos en coaching, Ujú. es, deme 3 ejemplos, me dice Alejandra Llama, deme 3 ejemplos genuinos donde usted es desordenada. Y me acuerdo que yo, ¿verdad? De repente uno dice, no, yo no soy desordenada, yo mi cuarto lo tengo ordenado, Sí, no, mi perfecto. escritorio lo tengo ordenado, mi casa está ordenada, ok, bueno, deme 3, Eugenia, y ella me decía, tranquilícese, o sea, no hable, no deje que su ego hable. Ujú, Aún más, en bioneuroemoción nosotros le decimos al cliente, cállese porque lo que quiero es escucharla. O sea, no hable porque lo que quiero es escucharla. ujú, Porque a veces el quien nos habla es el ego, ¿verdad? exacto. Entonces yo me acuerdo que me quedé, me dicen, ¿qué áreas de su vida interna usted es desordenada? Y yo, mira, hoy lo veo tan claro, era todo el desorden sistémico de pensamientos, de patrones, de creencias, de emociones que yo tenía. Ujú. El desorden financiero, el desorden alimenticio en ese momento. Entonces no lo podía ver hacia mí, a no ser que hice un proceso, hice una sesión, fue cuando lo pude ver tan clarito y a partir de ahí, Ujú, no es que dejo que él sea como él quiera ser, sino que le explico la importancia, como decías ahora, claro. y empiezo también a entender, bueno, qué significa para el orden, qué Y ser un significa, poco por ejemplo, las flexible, palabras. ser flexible. Exactamente. Ah, sí. Incluso conmigo misma, porque también, Erika, yo dije, bueno, ¿de dónde viene el que yo quiera ser tan ordenada? Ujú, O sea, era de la autoexigencia por el correcto. no merecimiento. O sea, tenía que ser de una forma para poder ser, merecer, ser y ser reconocida por los demás. Ujú, Hoy en día no me permito eso, o sea, ya hoy digo, bueno, yo soy, voy a permitirme ser quien quiero ser. Y si hoy quise no correcto. pasar la escoba porque me dio pereza, o más, si hoy quise descansar, descanso. Ujú, Si hoy quiero ordenar, ordeno. Y incluso con mi hijo aprendí eso. Y es interesante porque entonces también donde ves el cambio en la realidad. ¿Por qué? Porque yo dejé de cargar en él ese estrés emocional mío, claro. empiezo a trabajarlo en mí, Eso es pero él bueno. empieza a ser más ordenado con su cuarto y con sus cosas. Y él un día, para mí los hijos igual son un gran maestro, ¿verdad? La pareja, los hijos, Ujú, la familia. Y un día me dijo, mami, es que yo esto lo tengo ordenado. Así como yo tengo las cosas, es como yo puedo estudiar y puedo entender y puedo...
eso le funciona a él, a mí no. Exacto. Entonces yo aprendí a Eso hay que respetar respetarlo. también, Correcto, ¿verdad? correcto. ¿Y qué pasa, volviendo al tema de las enfermedades? Si yo no hubiera logrado gestionar ese estrés con él cuando era pequeño, yo sigo en ese estrés y caemos en el estrés adaptativo. Vivo constantemente peleando con mi hijo por el desorden, por esto, y caigo en una frustración y los Y conflictos salen los que en algún síntomas. momento ya... Ajá, porque ya en algún momento el cerebro dice, no, ya a nivel psicológico esta mujer no puede gestionar eso, No está mandémoselo a un servido. órgano para ver si así se detiene, hace una pausa y observa. Sin embargo, a veces ni siquiera ahí nos detenemos, ¿verdad? Hay que estar mucho en esa presencialidad para poder verlo de esa forma. Correcto, el cuerpo es tan sabio que nos avisa, es un aviso. Un Sí, aviso. Erika, y quiero que antes de que nos gane el tiempo, porque ya Listo. hablé bastante de la parte de la bioneuroemoción, quiero que le hablemos un poquito a las personas y nos expliques desde la parte del sistema familiar Sí, este rapidito, tema de las ¿verdad? enfermedades. A ver, las enfermedades también vienen por implicaciones con nuestros sistemas familiares. Ahora, ¿qué puede, por ejemplo, enfermedades mentales, depresión, trastorno bipolar? Este tipo de enfermedades, la implicación sistémica es que la persona, por ejemplo, en depresión se siente vacía, pero está vacía de alguien. Y ese alguien es de papá o de mamá o de ambos. Esa es la principal causa, ¿verdad? Muchas veces hay mamás que están presentes, pero emocionalmente están totalmente desconectadas de los hijos. ¿Ok? Sí. O ambos, o papá y mamá. Entonces viene de ahí. También viene de crímenes en las familias. Crímenes que sucedieron en nuestros antepasados, nuestros ancestros. Son crímenes que se volvieron secretos, ¿ok? ¿Y cómo hacemos en estos casos? En estos casos, la persona que fue elegida por el sistema familiar con este trastorno, ¿ok? Es el que nos da el mensaje, es como el mensajero. O sea, hay algo, sucedió algo, pero no es saber exactamente qué sucedió o no, ¿verdad? No saber los detalles del evento, sino es que alguien del sistema familiar pueda hacer una reconciliación entre víctimas y perpetradores, ¿verdad? Es aliviar esta parte emocional que recorre todo nuestro sistema familiar, porque estamos conectados. Es una información inconsciente, es una información que es del alma, ¿verdad? Y yo le digo, es como el wifi del celular que no lo vemos. ¿Sí? Sí, Porque hay muchas sí. personas, hay personas todavía muy incrédulas acerca de esta energía. Sin embargo, el campo de nuestro sistema familiar nos habla todos los días llevamos a nuestro sistema familiar con nosotros. Sí. Cada uno de nosotros es el resultado de información de todos nuestros ancestros, de sus experiencias, de sus vivencias. Y eso está en nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Exacto. Y me encanta eso que acaba de decir Erika, porque ayer Erika y yo estuvimos conversando, preparando el contenido de este live, y porque también, y hay algo que es importante decirlo. Es cierto, desde la bioneuroemoción, yo les estoy hablando del pensamiento, la creencia, la emoción que activa el síntoma. Es cuando es como algo mío, ¿verdad? De mi creencia, mi pensamiento, entonces yo lo gestiono y todo esto. Pero también muchas veces, y ahí es donde entra la terapia que hace Erika, el sistema familiar, no es de nosotros. Sí es muy, o sea, por ejemplo, bueno, ayer hablamos del tema de la vesícula. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en mi caso, yo desarrollé piedras en la vesícula a los 33 años. Y curiosamente, como 8 años después, mi hijo tenía 8 años, le hacen un ultrasonido y tenía una piedra en la vesícula. A mí me llamó muchísimo la atención, incluso el médico me decía, es que qué increíble que él tan pequeño tenga una piedra en la vesícula.
Cuando yo estoy en todos estos temas, estaba una vez en un taller de biodescodificación con mi amigo y colega Douglas, que próximamente vamos a hacer un taller uniendo bioneuromoción y biodescodificación, y Douglas me decía más o menos de cómo, o sea, qué era el sentido simbólico de la vesícula, porque yo decía, bueno, es que la vesícula está relacionada igual con supervivencia, pero tiene que ver mucho con temas de enojo, como furia, hasta situaciones de haber pasado mucha hambre, peligro de muerte. Entonces él me decía, Eugenia, cuando usted estaba embarazada, me dice, porque me acuerdo que era un taller, había más personas, me dice, voy a preguntarle, usted elige si contesta. Me dice, usted tuvo muchas situaciones de pobreza, pasó mucha hambre. Le digo, no, en realidad, le digo, por eso somos tan hermositos, le digo, porque no hubo situaciones de carencia. Entonces me decía, porque hay un factor emocional que, según el entorno que estemos viviendo, activa lo que viene de nuestros ancestros. Entonces yo le decía a él, no, vieras que no. Me dice, bueno, entonces cuando nosotros en bioneuroemoción también lo hacemos, vemos que no es de uno, nos vamos al transgeneracional, o en el caso de Erika, a la terapia del sistema familiar, porque muchas veces es de nuestros ancestros. Entonces él empezó a indagar en mi linaje, de dónde venía esa información, que a través de la metilación celular, que es este proceso de epigenética, a través de la epigenética, es donde ese Wi-Fi que Erika decía ahorita nos hereda esa información. El entorno que estemos viviendo es el que hace que se active o no se active ese Wi-Fi. En mi caso, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, anteriormente había tenido 2 pérdidas, él era el tercer embarazo, entonces yo tuve mucho miedo, muchísimo miedo de que él también, que él no pudiera nacer por las 2 pérdidas anteriores. Ve cómo es importante gestionar el estrés, porque si yo hubiera gestionado con estas herramientas las 2 pérdidas anteriores, entiendo que este tercer embarazo va a ser diferente, que sí es y lo manejo de otra forma. Correcto. Pero no, en ese momento Eugenia no tenía estas herramientas, entonces yo viví mucho estrés durante los 9 meses de embarazo, una angustia terrible. Yo decía, no, no van a hacer, no, también va a pasar lo mismo. Y era como ya la última oportunidad que yo tenía de querer ser mamá, ¿verdad? Y ese estrés... Ay, el internet. Ajá. Porque Sí, no. el entorno emocional tan fuerte que yo viví en el embarazo activó esa información, ese Wi-Fi que nuestra familia nos hereda. Correcto. También tiene una implicación sistémica, Eugenia, pero habría que investigar, pues, Sí. Los sucesos y eventos de tu linaje femenino. También dentro de un sistema familiar hay muchas exclusiones, ¿ok? Entonces, por lo que hablaba del tema de las enfermedades mentales, como hay crímenes y hay abusos, ¿verdad? Maltratos, entonces la familia excluye a ese miembro por ese crimen. Y eso se vuelve una exclusión que sale en la descendencia. Entonces, en realidad es un aviso, ¿verdad? Una persona que sufre de estos trastornos tiene las 2 energías. Fíjense qué importante, escuchen. Una persona que sufre de estos trastornos mentales tiene las 2 energías. Tiene la energía de la víctima en ese momento, en ese evento del pasado que no fue ni siquiera nuestro, fue de nuestros ancestros. Tiene la energía de la víctima y la energía del perpetrador. Tiene las 2 energías, las combina. Entonces se vuelve un contraste muy difícil para ese descendiente. O sea, porque son 2 energías contrarias que chocan. Entonces, ¿qué tiene que ser a alguien del sistema familiar para poder sanar esto? Es poder lograr una reconciliación. ¿Y cómo se logra? Es mirar con respeto, con agradecimiento. Esta es la parte más difícil, ¿verdad? Sí. Ajá. Esos sucesos y mirar al perpetrador igual como miramos a la víctima. ¿Ok? Erika, y es la parte más difícil
Y la pero más rápida. también es parte del proceso, porque a mí me pasó eso. Cuando yo empiezo a descubrir toda esta información, entro como en un enojo inconsciente, fue que después lo pude ver a tiempo, como en un enojo hacia el sistema. O sea, Ujú. ¿cómo? O sea, y cuántas veces escuchamos en las personas, ah, no, es que en mi familia todos son diabéticos, entonces yo voy a ser diabética también, y declaran y decretan, pero a veces, y en Enrique Corveras lo dice, Enrique Corbera nos dice, la enfermedad no se hereda, lo que se hereda es la información que hace que se active o se exprese en la genética de nosotros. Entonces, yo decía, y hoy en día, Erika, no es que esto ni Erika ni yo no lo estamos inventando, ni incluso Alejandra Llamas o Enrique Corbera, que fueron mis mentores, es que ya está científicamente comprobado a nivel de la epigenética. Claro. Hay un libro que se llama La Revolución de la Epigenética, muy bueno. Sí, Estos y la, estudios no son la de ahora, son teoría de la años. creencia también. Exactamente, el doctor Hammer también, o sea, hoy en día ya está comprobado Ujú. de cómo el pensamiento activa todo esto y cómo heredamos esta información a nivel celular. Entonces, que a mí me pasó eso, yo entré como en esa resistencia y en ese enojo hacia el sistema, pero como que hasta que un día dije, no, esa no es la forma de sanarlo, de trascenderlo para dejar de heredarlo a mi Ujú. descendencia. Ujú. Esa es más bien ponerme en paz y devolver a ellos la responsabilidad de lo que fue de ellos y no Correcto, mía. pero hacerlo con Pero amor, con respeto, con con amor. agradecimiento, Ujú. porque cuando empezamos a ver las historias de nuestros ancestros, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, yo no hubiese nacido. Y de ahí Exactamente. viene el agradecimiento. Y al final es lo que hablábamos la semana pasada, es un amor ciego hacia mi familia. Al final es amor, de cualquier forma, ciego, sabio, es amor. Lo que hay que hacer es encarrilarlo a que sea amor sabio y no amor Exacto. ciego. ¿Para qué? Para no proyectar. Y antes de cerrar, para que Erika, no sé cómo estamos con el tiempo, pero creo que ya vamos con el tiempo, quiero compartirles un ejercicio Ujú. que yo hago, que me ha funcionado mucho y Ujú. especialmente eh, cuando es el tema de estarnos trayendo el pasado al presente. Ujú. Yo me encontré esta foto mía, no sé, ahí la ven, estaba, no Ujú. sé, tal vez unos 7, 8 años. Entonces yo ando esta foto, hoy me la traje en el libro y aquí la ando. Entonces cada vez que yo voy a mi pasado, me lo traigo para proyectarlo en un presente, entonces yo le hablo a ella, porque la energía que me hace estar viendo el pasado es ella. Ella amorosamente me está recordando ese pasado. Correcto. Entonces vieras que es un acto mental que funciona mucho, o sea, yo le hablo, le digo, esté tranquila, ya yo soy la adulta, yo me voy a hacer cargo, sé que tu historia fue esta y esta y Ujú. esta, pero eso ya pasó, pasó muchos años, Correcto. incluso un día de estos en el trabajo lo hice, porque a veces entramos como en miedos, las personas que tienen jefes, en miedo a decirle al jefe una situación o en miedo a decirle a un hijo o a la pareja, entonces yo tranquilizo esta energía de niña a través de hablarle de una forma amorosa. Y Ujú. vieras que eso lo quiero compartir porque a mí me funciona mucho. Correcto. Ayer se lo compartí a una cliente y ella me decía, mira qué interesante, Ujú. nunca le había dado esa importancia a esta energía. Llámelo niño herido, la niña herida, la energía, como uno quiera. Como uno quiera. A mí me encanta andar una foto y hablarle, invitarla a que disfrutemos hoy esta edad, a que eso ya pasó, que yo la entiendo, porque también le digo, yo la entiendo lo que usted vivió, pero ahora estoy yo para hacerme cargo y voy a ser la mamá o el papá que yo elija ser para esta energía. Ujú. Pero parece mentira, pero sí es más fuerte a veces el pensamiento del pasado, ¿verdad? O sea, ahora estaba yo Correcto. pensando y decía, ¿por qué nos cuesta tanto traer al presente las cosas lindas? Generalmente, o sea, y obviamente si vivimos en presente todo lo vamos a ver de esa forma, excepto que haya una Ujú. situación que estemos pasando, una enfermedad, porque tampoco es que la vida es 100% felicidad, ¿verdad? Hay situaciones, Correcto. pero si estamos en presente Pero a incluso la veces, sabemos gestionar mejor, exacto, a ¿verdad? veces no lo sabemos autogestionar y a veces no es nada grave, como la mente nos los está presentando, como las historias que nos estamos contando, que son todas historias, Uh -huh, dependiendo qué tipo y qué historia. Y eso es mirar al uh presente, -huh. ya dejar de ver el pasado y ahí volvemos al presente. Pero es estar en esa constante práctica de traernos al presente.
Erika, y yo creo que incluso, aunque sean situaciones de dolor, porque el dolor es genuino, Ujú. lo que no es real es el sufrimiento es el que es la ilusión, pero si hay situaciones dolorosas, o Ya, sea, una claro. persona que en estos momentos, que nosotras no lo estamos viviendo ahorita, pero que en estos momentos estén con un familiar en un hospital que está agonizando, que está pasando un proceso de duelo, Ujú, obviamente hay un dolor genuino. No ujú. es que ahí uno diga, no voy a estar feliz y contento y todo. No, 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 no. hay O un dolor. sea, hay un dolor genuino. ¿Qué es lo que pasa? El dolor es un hecho inevitable. Pero cuando podemos y tenemos herramientas para gestionarlo desde esta presencialidad, Ujú, yo admiro, y antes no entendía, admiro mucho a las personas, mamás que pasan por situaciones de fallecimiento de hijos, ujú. que es un dolor muy fuerte, verlas con esa fortaleza. Y entonces escuchamos muy comúnmente la frase, es que es esa paz que solo Dios da, es esa fortaleza que viene de Dios, de la divinidad. Ahora entiendo que esta divinidad está dentro de mí y que si yo gestiono mi vida desde esa paz siempre la voy a tener y aunque sean hechos dolorosos los puedo gestionar. Ujú. Cuando no estamos en esta conexión con la divinidad, con el presente, porque nos enseñaron a la figura de Dios allá arriba, muy lejos de nosotros, donde no merecemos, ¿no? Cuando ya yo sé que está aquí dentro y podemos gestionar eso, Ujú. ya no permito que sea el ego el que me lleve al sufrimiento, porque el Exacto. dolor Es es el ego. inevitable, es un hecho, Ujú, pasa, pero cuando no se gestionan los duelos, sea por una muerte, por un divorcio, por una pérdida, de tantas formas, ¿verdad? Pero cuando el ujú. duelo no se gestiona, entonces la etapa que sigue es el sufrimiento. Entonces son las Correcto. personas que ayer lo veía en un video, o sea, 10 años después hablas del tema y sufrís. Igual. Ya no es el dolor genuino, es el sufrimiento, pero es por lo mismo, por pensamientos de pasado. Y ese sufrimiento, si no se gestiona, llega el momento en que la mente dice, ya, no puedo gestionar este dolor a nivel sistémico, mando a un órgano. Entonces vienen problemas estomacales, de Ujú. gastritis, presión alta, diabetes, y bueno, aquí se nos iría todo el día Eugenia, y también conversando para, de... bueno, para terminar ya desde el coaching sistémico, constelaciones familiares, una enfermedad eh, mortal, la pérdida de un hijo, un asesinato, esos eventos dolorosos, Uh -huh, viéndolo desde una mirada de constelaciones familiares más profunda, obviamente a lo mejor muchos no lo van a entender, pero es un proceso entenderlo. Cada uno de nosotros está al servicio de nuestro sistema familiar y está al servicio de otros sistemas familiares. uh -huh, uh ¿Sí? -huh, Entonces, cuando nos unimos con otros sistemas familiares, en amistad, en relaciones de pareja, ¿verdad? uh -huh. Estamos al servicio de ese otro sistema familiar y ese otro sistema familiar a su vez está al servicio del nuestro. Eso sucede mucho con las parejas. ¿Cómo el servicio, Erika? Bueno, mi pareja va a sanar, o sea, mi pareja me buscó a mí de manera inconsciente para poder sanar lo que su sistema familiar tiene que sanar. Y el mío igual. Sí. Entonces a veces estas muertes que no las entendemos o estas enfermedades como la esquizofrenia y este tipo de enfermedades mentales, no las entendemos, sin embargo no son casualidad, están ahí por algo, están ahí porque están al servicio de ese sistema familiar y al servicio de otros. Y muchas veces es el destino de la persona. Uh -huh. Porque esa Y a persona, veces no lo, gracias sí es a cierto, ese, no lo entendemos. eso no lo entendemos, pero gracias a ese mensajero, ¿verdad? Uh Eh, -huh. el sistema puede sanar. Sí. Erika, y eso que dijiste es muy bonito y muy importante, ya para cerrar yo, qué importante es poder tener esta conciencia, porque este es el despertar de conciencia. Cuando yo hoy en día puedo decir a mi pareja, gracias por llegar a mi vida para poder sanar lo que no veía en mí, lo que no veía en mi sistema a través de ti. Uh -huh. Porque eso es lo que hacemos, atraemos para sanar. Claro, ¿Qué sucede? no Que es cuando no casualidad. somos dos personas, no, exactamente, no es casualidad. Y somos seres que pertenecemos a sistemas, sistema solar, sistema planetario, sistemas digestivos a nivel de la biología, Todo, sistema legislativo, o sea, todo, todo. Somos seres que pertenecemos a sistemas. uh -huh.
igual, así como el sol atrae a la tierra en este sistema de rotación, nosotros atraemos las personas que nos van a ayudar a crecer. Y ahí es donde yo digo, lejos de juzgar al que tenemos al frente, bendigámoslo. ¿Por qué? Porque sí que nos está ayudando a crecer. Aunque Y no lo entre hayan más visto, nos moleste, aunque no sí, lo hayas visto, te está mostrando algo que a lo mejor no lo has visto, pero claro, está mostrando algo que es una oportunidad de sanar, de cambiar. exacto. Y es donde al final yo aplico también mucho la herramienta del Ho'oponopono, entonces digo, lo siento por haberte traído a mi vida, Yo también. perdóname porque a través de ti estoy aprendiendo, estoy creciendo, gracias por mostrarme esto que no veía en mí y te amo porque gracias a ti hoy puedo ser una persona diferente. Y eso, Erika, o sea, es un arte aprenderlo. Y cualquiera de los que nos esté escuchando, que vio el Gracias, video, dice Dilia, nos Lilia. encantan sus temas, gracias. Un saludo a Dilia. Cualquier persona que esté escuchando eso, dése la oportunidad. Busquen un acompañamiento, busquen una sesión. A veces vemos los likes y nos dan claridad, pero cada caso es individual. Cada Y caso. sentir todo esto es solo a través de procesos. O sea, Erika y yo, aun cuando estamos en esto y acompañamos a muchas Seguimos personas, trabajando pero en Erika y yo nosotros. nos hacemos sesiones, exactamente, porque siempre, siempre vamos a estar en ese crecimiento y en Sí, esa no evolución. para. Entonces, bueno, quiero invitarlas también a mi masterclass. Eugenia, te va a Sí, mandar el link también para que participes. sí, El claro. próximo jueves 3 de febrero a las 6 de la Ajá. tarde. ¿Cómo te puedes inscribir? Puedes ir a mi perfil de Instagram y ahí te inscribes, pones tu correo y listo. ¿Y de qué se va a tratar la masterclass? Bueno, vamos a tratar todos estos temas y voy a explicar 3 maneras efectivas para crear una vida abundante, porque ¿quién no quiere ser abundante, Eugenia? Todos queremos ser abundantes, solo que no Todos. sabemos cómo hacerlo ni por dónde comenzar, Ujú. ¿verdad? Y Exactamente. sabemos, No, yo encantada de participar. exacto, gracias. Eugenia también tiene un taller próximamente que lo irá a anunciar. Sí, Y bueno, sí, estamos. ya les vamos a dar detalles. No hay excusa, o sea, hay muchas cosas gratuitas donde podemos Sí. seguir aprendiendo y aprenden ustedes, aprendemos nosotras también, yo aprendo un montón y quería decirle a Dilia, me encantan tus videos, tus reels y siempre tomo tips, ¿verdad? Para mis chamos, para mis niños, Adilia, sí, bueno, Adilia es una colega, también coach, pero Adilia es especialista en finanzas para para niños. Y a mí me encanta, y niños, yo le decía a Adilia, qué labor más hermosa me poder encanta. a través de una persona como Adilia que nos enseñe cómo ayudar a nuestros hijos Sí, en esta parte sabes, financiera. Eugenia, ayer estaba leyendo, bueno, leyendo no, ya yo lo he leído, el libro Ajá. que posté ayer. Hay una parte que dice, qué maravilla sería que aparte de las materias que dieran en las escuelas para los niños, ¿verdad? Ujú. Fuera temas de autoestima, temas de cómo funciona Claro. la mente, los pensamientos y cómo impactan los pensamientos en tus emociones, temas de los que trata Adilia de cómo manejar el dinero, ¿verdad? Cómo Ujú, ujú. administrar Claro. desde pequeño. Y gracias a Adilia, de Sí. verdad que es muy valioso. Yo lo estoy haciendo con mi hija, que es como más dada a esa parte. Los varoncitos son como más desapegados al dinero, pero ahí voy, ahí voy. Ya hay que entrenarse como mamá. Sí, sí, definitivamente. Y no, y qué importante, Erika. Y vas a ver, Erika, que muy pronto eso va a ser la primordial enseñanza en nuestros hijos, Tiene que ser, enseñarlos a ellos cómo gestionar sus emociones, su estrés, tiene que qué ser. patrones heredamos en esto, las finanzas y todo. Por eso yo digo, todos los caminos llegan al amor, Lo que a pasa, través de Eugenia, muchas yo personas. entiendo que nosotras ya, esta generación como adultos, a lo mejor no nos enseñaron eso, pero ya es como adulta, es mi Ujú. responsabilidad. Yo, Erika, Eugenia, cada una de nosotras, tengo que aprender a hacerlo para transmitírselo a mis hijos. Yo no le puedo dar a mis hijos algo que yo Claro, no tengo, no sé hacer. exactamente. Bueno, Eugenia, Exactamente, es dejar de heredar a los hijos toda esa información que hoy tenemos la dicha y la oportunidad con herramientas de poder gestionarlo diferente. Entonces, ¿para qué? Para que ellos no sigan esa herencia que es simple y sencillamente ordenarla, cambiarle la y sin interpretación y juzgar, ya.
sin juicio. Sin juzgarla, exactamente. Nuestros Exactamente. ancestros hicieron lo mejor que podían hacer, pagaron un precio muy alto para que hoy nosotras, hoy no hayamos pasado hambre y ellos sí la pasaron. Erika, además, ¿cuál es la mejor forma y más amorosa de ver nuestros ancestros? Ellos no tenían wifi, no tenían internet, no tenían celulares, no tenían nada de lo que nosotros hoy sí tenemos. Por eso es que la responsabilidad es de nosotros, no de ellos. No de ellos. Hoy sí es nuestra responsabilidad porque ellos no tenían. Hoy en día viajamos en un avión las veces que uno quiera. Ellos antes no tenían, o sea, no tenían televisores como los que hay hoy, estas pantallas que tienen de todo, los celulares, el internet. Es que ellos no tenían las herramientas que nosotros. Por eso es que de alguna forma en este presente los responsables somos nosotros. Y vea lo que pone Adile aquí, ¿verdad? Que sí hay que entrenarnos como mamás, excelente, es cierto, tenemos que entrenarnos, mamás y papás, o sea, aprender nosotros primero para que los hijos ya tengan otra información que heredar. Y por ejemplo, yo veo muchos casos de abusos sexuales, ¿verdad? Y como adultas, no, a veces la persona no lo ve, tiene un resentimiento muy grande. Sin embargo, cuando lo ves desde una distancia emocional, pero viendo que gracias a esa historia yo nací, sea como sea, yo nací, me dieron la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir con ese resentimiento, con ese juicio, con ese rencor para pasárselo a mis generaciones. Sí. No, Sí, me toca y que ellos vivan lo mismo. Exacto, me toca a mí hacerme responsable de eso porque no lo quiero pasar a mis hijos, a mis nietos, porque eso pasa cuando no se sanan, se repite, es como un llamado, la vida te dice, dale, sánalo, no lo sana, te lo vuelvo a mandar, te lo vuelvo a mandar. Y, Erika, y nada más para cerrar, retomando el tema de las enfermedades, ahora que mencionaste lo del abuso, un abuso sexual no gestionado, heredado, desde todas las ancestras que se viene heredando, ¿en qué termina? ¿Cuáles son los síntomas? Ovarios, útero, enfermedades de transmisión sexual, esos son los síntomas que ya la psique mental, o sea, el sistema psicológico no pudo gestionar. Y exactamente, entonces es mejor gestionarlo antes de que llegara a que sea el cuerpo el que nos diga lo que nosotros estamos callando. Correcto. Definitivamente. Bueno, ahora sí nos despedimos, Eugenia. Muchísimas gracias y ya saben, regístrense en la masterclass y bueno, Eugenia, nos vemos la otra semana con otro tema. Muchísimas gracias. Sí, la otra semana va otro tema y la otra semana cambiamos el horario, va a ser como lo hacíamos antes, 5 de la tarde, igual los jueves, pero ya a las 5 de la tarde. Perfecto. Sí, estos 2 meses serán a mediodía, ya los otros vamos a regresar a la tarde para que estén pendientes. Y aquí vamos a seguir aportando, inspirando para que otras personas también se nutran de toda esta información y puedan lograr vivir en bienestar, que es bienestar. En bienestar emocional. Gracias, gracias Eugenio, un beso. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a las que participaron. Chao. Buenas tardes, chao, chao. A los que nos acompañaron, gracias.